The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Mimi Arango. Los saludo desde Multiplica. Hoy estamos nuevamente en nuestra Open Session de la semana, como todos los jueves. Y estamos hoy con Alfonso Quinto, que nos acompaña desde Lima, Perú, desde Metriplica, Lima, Perú. Alfonso es consultor en analítica web y SEO. Y bueno, hoy nos va a hablar sobre redacción SEO con contenido semántico. Hola Alfonso, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, Bien, pues bien por aquí. te doy la palabra para que nos cuentes acerca de este tema. Bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy y esperamos que este tema, como siempre, sea de su gusto y utilidad. Como siempre, al final de la sesión tendremos un espacio de unos 5 o 10 minutos para responder preguntas. Las preguntas ya saben que las pueden hacer por medio del panel de GoToWebinar en la sección que ven al lado derecho de su pantalla donde dice preguntas, ahí las pueden escribir y yo se las leeré a Alfonso para que él nos las responda. Bueno, adelante, todo tuyo y gracias por estar acá con nosotros. Hola, listo, gracias. Hola, hola a todos. Bueno, como bien dice Mimi, soy consultor de Metriplica aquí en Lima, Perú. Y bueno, vamos a comenzar hoy con esta sesión donde vamos a hablar un poco del tema de la redacción SEO y cómo llevar a cabo el tema de esta redacción con un contenido más semántico, orientado a la parte semántica, ¿sí? Entonces, en base a ello, vamos a explicar un poco el primer punto, que es básicamente el tema de qué es la parte semántica, qué es el SEO semántico. Vamos a explicar un poco esto, ¿sí? El SEO semántico, esta imagen creo que lo explica muy bien, es desarrollar un contenido o desarrollar una página o desarrollar algún elemento, pero bajo un contexto. Por ejemplo, en esta imagen se ve una figura de una persona, pero esta persona, si bien tiene una imagen y todo ello, necesita y tiene adherido a ello de manera intrínseca algunas características, ¿no? Por ejemplo, que es de sexo masculino, bueno, su fecha de cumpleaños, cuál es su altura, dónde vive, tiene un montón de datos junto a él que pueden describirlo aún a mayor detalle, ¿no? Y que si nosotros conocemos podemos entender mucho mejor de quién se está tratando. Entonces, el SEO semántico busca eso, ¿no? Si es que uno realiza una búsqueda, por ejemplo, lanzamiento del iPhone X. Junto a ese término de búsqueda, hay un conjunto de conceptos, de elementos, de búsquedas relacionadas que de alguna forma definen ese lanzamiento del iPhone X. Por poner solamente un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál será el precio para Perú del iPhone X? Hay colores del iPhone X. ¿Qué versión del sistema operativo va a traer? ¿Traerá la última? ¿Cuál será el tamaño de pantalla, la resolución? ¿Cuál será, digamos, la cámara que tiene? El tema del Touch ID, etcétera, etcétera. Hay un conjunto de cosas que en realidad las personas iban especulando sobre el iPhone X y que poco a poco, de alguna forma, desarrollan el concepto del iPhone X, ¿no? Para poder nosotros terminar de definir cuál es el lanzamiento y qué es lo que se espera para ello, ¿no? Entonces, básicamente, el SEO semántico va por describir todo ese contenido que va relacionado al concepto principal de búsqueda y que podamos nosotros entenderlo con mayor detalle y que podamos decirle también al motor de búsqueda, oye, estoy hablando sobre esta temática en específico y quiero resultados sobre esto. De nuestro lado nos toca un poco hacer la redacción para que se pueda de alguna forma entender y nosotros darnos a entender con el motor de búsqueda y hacer ese match que buscamos, ¿no? Que es básicamente aquello que las personas están tratando de buscar y tratando de encontrar, y eso que se pueda exponer como información válida sea nuestro contenido, ¿no? A ver, acá vamos a comenzar un poco con cuál es el flujo de creación de los contenidos, ¿no? Normalmente cuando se crea un contenido tenemos muchas ideas, ¿no? Las ideas pueden salir de un contexto diverso, ¿sí? Puede ser que tengamos conocimiento del sector, ¿sí? Puede ser que se dé por un evento, alguna temática en específico, que hayamos visto alguna noticia y nosotros nos pongamos a pensar y decimos, mira, ¿sabes qué? Voy a escribir sobre esto
porque esto es algo que está marcando tendencia. Esto es algo que creo yo que pueda tener mucha pegada en el público y creo que va a poder llegar a bastante gente y lo cual va a hacer que genere tráfico para mi sitio, lo cual puede ser canalizado de diferentes formas. Entonces, aquí un primer punto es tener esta lluvia de ideas. Podemos utilizar tanto las noticias, podemos utilizar Google Trends, podemos utilizar datos del sector, datos de eventos que conozcamos, temáticas, etcétera. Todo este recurso que nos brinde una lluvia de ideas sobre una temática interesante es importante. Ahora aquí está el tema también que podemos aprovechar de Google Trends. Vamos a focalizar un poquito en Google Trends y vamos a poder ver en este tema de eventos o de búsqueda sobre diferentes términos para comenzar a escribir un artículo, para ver cuál es más interesante y cuál no, es que nos podemos basar en algunos datos estadísticos y básicamente para esto puede ayudarnos Google Trends. Como ven en la imagen inferior derecha, ven algunos ciclos, ¿no? Que podemos ver de tendencia que puedan existir con algunas búsquedas, ¿no? Puede existir esta tendencia aplazada, ¿no? Que se da después de un tiempo, un poco el anticipado también que se da un pico inicial y luego se mantiene plano la búsqueda hasta que luego comienza de nuevo a salir el interés de las personas por esa búsqueda o por un término o por el asunto en específico, el ascendente. Bueno, hay diferentes tipos de comportamiento, ¿ok? Y es un poquito lo que describe esta imagen inferior derecha, con lo que se puede hacer. De igual manera, podemos ver algunas ideas y poder tener de alguna forma, un contexto de desarrollo sobre una noticia, sobre algo que ya estén escribiendo, sobre algo que ya está marcando tendencia. Por ejemplo, en la imagen inferior izquierda van a poder ver, si ingresan al Trends local, ¿no? Van a poder ver las categorías, algunos artículos, de los cuales ya se está hablando en ese instante y están marcando un poco la tendencia. Entonces también eso es una muy buena idea para comenzar a escribir o a redactar o tomar alguna temática sobre la cual hay que orientar el contenido, ¿sí? Entonces, ahora que ya tenemos una lluvia de ideas, digamos que hemos sacado un listado de palabras, un listado de temáticas, de eventos, etcétera, etcétera, ahora lo que nosotros necesitamos es darle una prioridad, ¿sí? Porque ¿cómo sabemos que la idea que tenemos o bien va a llegar a poco público? Es una percepción simplemente nuestra de que de repente sí va a tener mucha gente que le va a interesar el tema o no. Entonces, para esto nos apoyamos en el Keyword Tools de Google AdWords, ¿sí? Que es básicamente el que nos plantea un poco la prioridad para ver qué tanto es la tendencia que se está buscando sobre este tema o no. Vamos a agarrar como ejemplo el iPhone X, vamos a centralizarlo de repente al tema de México, ¿sí? Para poder nosotros enfocarnos en un ejemplo en concreto. Y vamos a meter, digamos que se me ha ocurrido escribir algo sobre el iPhone X, ¿ok? Entonces escribo esta idea, la lanzo en la herramienta que es básicamente el buscador de palabras clave de Google AdWords. Entonces con esto ya podemos tener nosotros otro listado, que es básicamente lo que encuentran ustedes aquí en la parte inferior, ¿sí? Y en base a esto comienzan a tener nuevas ideas, tener nuevos conceptos para desarrollar una nota, ¿ok? Entonces lo importante de esto es comenzar a trabajar un poco con estas ideas, ver cómo se está desarrollando las búsquedas y cómo el algoritmo de Google, mediante esta herramienta, está relacionando las búsquedas o la lluvia de ideas que hemos colocado al inicio y está desarrollando todos los términos que te está sugiriendo. Si bien esto sirve para las campañas de pago, pues de alguna forma el algoritmo de Google te está mencionando algunas palabras que ellos relacionan y que ese algoritmo estamos utilizando simplemente para darnos una mejor base para escribir un artículo, ¿ok? Esta es una primera idea, ¿ok? Eso es una primera que de alguna forma nos da un listado de prioridades en cuanto a sobre qué escribir, porque vemos un poco el público objetivo. Como ustedes están viendo ahí, yo entiendo que hay un tema de limitación de data que hace tiempo no existía. En la parte de el promedio de búsquedas mensuales hace algún tiempo, podíamos tener nosotros la cifra exacta, ¿no? De búsqueda, bueno, la cifra exacta en realidad del promedio de búsquedas mensuales. Ahora ya no necesariamente lo tenemos y he querido dar el ejemplo con este rango porque en realidad necesitas tener una cuenta activa en Google AdWords para tener este dato exacto. Entonces es un tema también que, bueno, hace algún tiempo era un poco digamos, de lo cual uno no se lleva más exactamente. Pero ahora no hay problema. ¿Por qué?
porque también me he puesto a comparar con las búsquedas, con una cuenta activa de Google AdWords, y he visto que cuando uno organiza de mayor a menor, independientemente del valor que encontremos aquí, si uno lo organiza en mayor a menor a nivel de promedios de búsqueda, eso vamos a ver que va a estar bastante enganchado con el orden original, ¿no? Entonces, les recomiendo yo que puedan ordenar esto de mayor a menor si quieren ver qué términos son más buscados que otros, para que puedan tener este listado organizado, ¿sí? Y ya dentro del rango podría estar simplemente el tema, ¿no? de la cifra exacta de búsqueda. Pero es una primera muy buena idea, les recomiendo que puedan hacer esto. Disculpen, antes de salir de esto, me quería comentarles que aquí, si quieren refinar un poco más la búsqueda, pueden utilizar palabras negativas, que lo van a ver en el menú de la izquierda de esta sección, en el menú de la izquierda del planificador de Google AdWords. Eso sirve mucho para poder refinar un poquito más las búsquedas relacionadas. Van a poder utilizar aquellos elementos que quieren que excluyan de las recomendaciones y aquellos elementos que quieren que incluyan incluso, ¿sí? Que van a verlo ahí en la parte inferior. También lo pueden sectorizar a nivel de país, a nivel de qué periodo de tiempo quieren que considere Google para que le dé las recomendaciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces ahora, una vez que ya tenemos definido la prioridad y hemos validado un poquito que nuestra lluvia de ideas ya tiene digamos, una relevancia en cuanto a búsquedas y ya estamos verificando un poco que la gente está buscando sobre eso, ¿no? Podemos ir a Google Trends también. ¿Por qué? Porque nos va a permitir un poco comparar, ¿no? Cuáles son las búsquedas que realizan las personas mediante Google, cuáles son los picos de audiencia y cuáles son los temas relacionados que puedan estar desarrollando sobre esta temática. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si ponemos sobre el iPhone X y focalizamos a México, pues esto van a ser algunas de las búsquedas relacionadas que vamos a tener, ¿no? Aquí nos aparece, por ejemplo, necesitamos incluir en el artículo el tema del precio del iPhone X, si es que no hay un lanzamiento propiamente, podemos especular sobre eso. En realidad ya es un tratamiento ya del artículo, pero aquí lo que importa es que nos está dando un poco las temáticas y nos está dando un poco sobre qué desarrollar nuestro artículo, ¿no? Primero, bueno, como estamos realizando la búsqueda en México, pues es obvio que la gente y el público objetivo que vamos a desarrollar va a estar en México, entonces es importante incluir el tema de geolocalización dentro del contenido del artículo, que es México. La marca, por ejemplo, Apple, ¿no? Que está relacionado al iPhone X, es importante. ¿Cuánto es el costo? Como ya les hemos mencionado, incluso aquí estos dos términos están bastante relacionados a nivel que pueden ser considerados como equivalentes o similares, pero es necesario incluirlo dentro del artículo, utilizar estos términos de costo, precio, ¿no? Apple, etcétera. ¿Ok? Vamos a ver algunos términos más adelante, por eso no le quiero quitar mucho tiempo con este tema. Vamos a ver el tema de las consultas relacionadas, que bueno, de alguna forma también podemos ver tanto, esta parte son las principales, y estas son algunas tendencias que están en aumento, ¿no? Eso lo hemos podido validar en los últimos 30 días, desde el lanzamiento que fue, creo, si mal no me equivoco, el 12 de septiembre, ¿sí? En todo caso, vamos a comenzar a ver acá las consultas relacionadas, qué consultas están siendo un poco en aumento, ¿no? Un poco el nuevo iPhone X, los memes, por ejemplo, del iPhone X que estaban sacando. Sería muy buena idea incluir dentro del artículo también el tema de los memes. Bueno, como ya mencionamos, el costo y algunos wallpapers, por ejemplo, para el iPhone X. ¿Ok? Entonces, esto va a ser un poco el tema de cuáles son las principales tendencias. Eso es un poco de lo que se comienza a hablar, ¿sí? Ese es lo que se le conoce como en aumento. Y aquí vamos a aclarar un tema que me gusta aclarar en todas las capacitaciones que se brindan, que es básicamente esto que indican aquí, esto es 100, 65, 35, 35, no es las búsquedas, ¿ok? No confundamos esto con las búsquedas. Eso es básicamente un indicador estandarizado que va desde el 1 al 100 en escala, para marcar el tema de tendencias, ¿no? Para que puedan ustedes ver cuál es el término que mayor tendencia ha tenido. Entonces, este es básicamente un indicador, ¿sí? Eso no para nada tiene que ver con el número de búsquedas, ¿sí? No es que haya tenido 100 búsquedas, ni 65, ni 35. Eso es importante. Y abajo, por ejemplo, podemos ver que el interés a lo largo del tiempo, si bien el día 12 de septiembre fue el lanzamiento, pues el día 13 ya teníamos de alguna forma un pico de tráfico y después fue descendiendo en los siguientes días, ¿no? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque ya nos puede indicar un poco de cuánto tiempo de antelación
ya deberíamos estar nosotros manejando la estrategia, digamos, un mes antes, y hasta qué tiempo con anticipación deberíamos estar haciendo esfuerzos de link building, optimización y todo lo que necesite complementar este artículo. ¿Ok? Otro punto importante, por ejemplo, son las sugerencias que nos da Google. Y esto es importante porque aquí vamos a aprovechar nuevamente el algoritmo de Google para que nos pueda ayudar a definir nuestro artículo, el contenido de nuestro artículo o el contenido de lo que vamos a redactar, escribir. No solamente sirve para el artículo, sino también si es que ustedes están brindando algún servicio, algún producto y quieren generar una página estática, les recomiendo hacer esta misma metodología, ¿no? Orientado a la página estática, pero en realidad para ver qué términos incluir dentro del producto o el servicio que están desarrollando, ¿ok? Entonces, en las sugerencias de Google, que es básicamente cuando uno tipea iPhone X y le sale un montón de recomendaciones para que sigan buscando, para que sigan profundizando, pues eso es importante poder tenerlo. ¿Para qué? Para que podamos nosotros tener nuevas ideas de qué elementos debemos incluir en el artículo, ¿ok? Una buena herramienta para hacer esto es Keyword Tools. Tiene algunas cosas de pago, ellos utilizan el API de Google, ¿ok? Para poder dar las recomendaciones y poder dar un poco todo el tema. Si tienen la versión de pago excelente, les puede dar las búsquedas mensuales en promedio. Eso les va a ayudar en realidad a estimar un poquito más, pero la versión gratuita pueden hacer algunas consultas y yo creo que ya les da mucho sentido a la búsqueda que ustedes están realizando para que puedan de alguna forma tener esos términos relacionados que buscan para el artículo, ¿ok? Otras búsquedas relacionadas con Google, cuando ustedes colocan ya la búsqueda exactamente, es lo que normalmente vemos casi en el pie de la página de resultados de Google, que son estas búsquedas relacionadas. Por ejemplo, yo le he colocado con el ejemplo de iPhone 8. ¿Por qué? Porque en algunas búsquedas aparece y en algunas no. Ya ese es el algoritmo de Google que define cuál es la relevancia de ese término relacionado. En este caso, lo busqué con iPhone 8 y me salieron estos elementos, básicamente características que lo están vendiendo en Amazon, que tiene para saber más en Wikipedia, que la versión Plus, los colores que pueden existir, el precio, si es que lo están buscando en YouTube de repente por ahí. Entonces, todo esto nos indica incluso que dentro de un artículo de iPhone 8 deberíamos incluir algún video en YouTube, ¿no? Es bastante interesante, un poco la descripción de dónde se está vendiendo, si es que se está vendiendo dentro de Amazon, cuánto está costando, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así como la versión del Plus, ¿no? Ya nos está comenzando a dar un poco ya la estructura y un poco la idea sobre la cual tenemos que desarrollar el artículo propiamente. ¿Ok? Entonces, las búsquedas relacionadas es muy importante junto con las sugerencias de Google, el suggest de Google, que nos sale de manera automática. Esas dos cosas es importante tenerlas en cuenta. Y más adelante, ya hemos hablado ahorita de una herramienta, que es el Keyword Tools, básicamente, que nos brinda esta información y que nos va a ayudar. Una observación importante es que las sugerencias de Google, de Google Suggest y las búsquedas relacionadas, en muchas ocasiones van a ser similares, ¿sí? Muchas veces lo que Google te ofrece digamos, sugerencia para que puedas extender la búsqueda, como, por ejemplo, iPhone X precio. Es muy probable que en el footer, en las búsquedas relacionadas, te salga, por ejemplo, iPhone X precio también, como uno de las búsquedas. Entonces, esas dos cosas están bastante relacionadas, ¿ok? Tiene una que otra diferencia, pero en realidad está bastante relacionada. Ok, entonces, ahora ya tenemos información, tanto de Keyword Tools, la herramienta, que te podemos sacar esta información del iPhone X, ok, un listado de palabras clave, y también tenemos un poco de información que obtuvimos tanto de trends, como incluso de esto de aquí, que es básicamente para entender la prioridad, pero primero vamos a utilizar el tema de trends, y vamos a utilizar el Keyword Tools, ¿ok? Básicamente para tener esas dos fuentes de información y tener una lluvia de ideas mucho más clara, ¿no? Y tener un contexto ya desarrollado con algunas temáticas que vamos a poder ver. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Hagan la búsqueda sobre eso en cada una de estas dos herramientas y van a poder exportar, van a ver que les va a salir la exportación, es como una flechita hacia abajo, que pueden exportar los documentos en hojas de Excel o en CSVs, ¿sí? Y esto van a poder ustedes desarrollar un poquito más y van a poder ver qué recomendaciones les está dando la herramienta, ¿ok? Entonces, en el caso del iPhone X, yo obtuve todo lo que ven aquí en esta tabla de la derecha, que está sin fondo, sin ningún color.
veo todo este listado de palabras relacionadas al iPhone X, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, tengo Apple, que es la marca, Apple iPhone X, costo de nuevo, el sistema operativo, iOS 11, el iPhone 8 Plus, las comparaciones, por ejemplo, entre iPhone 8 versus iPhone X, ¿ok? iPhone X10 será por el 10º aniversario, ¿ves? Aquí lo anuncio un poquito más. iPhone X 2015, habría que ver sobre qué están queriendo hablar sobre ese tema. Entonces hay un poco todos estos conceptos, por ejemplo, las características del iPhone X, un case para iPhone X, los colores, etcétera, conceptos. Entonces, vamos a encontrar una lista mucho más larga incluso, una vez que corramos las dos herramientas, tanto de Google Trends como de el keywordtools.io. Estas dos herramientas nos van a dar toda esa información. Lo importante aquí es que comencemos a depurar esa información, eliminar un poco los duplicados, etcétera, y quedarnos con los términos únicos, ¿ok? Pero ahora lo importante es ver qué patrones encontramos dentro de esta información, ¿ok? Entonces, lo que van a ver en la parte esta que está, en la tablita esta de colores, son un poco identificar y comenzar a clasificar las temáticas. Por ejemplo, dentro de esto he hecho una pequeña clasificación de ejemplo, simplemente para poder ver de qué temáticas se están hablando. Lo primero es que se está hablando del iPhone X en la parte amarilla, ¿no? En esta sección amarilla, son términos que se están hablando, y son algunos términos, en los cuales se está hablando del aniversario, de lanzamiento de aniversario del iPhone X, la fecha de lanzamiento, a la gente le interesa mucho la fecha de lanzamiento, la fecha de salida, ¿no? En qué lugar de repente, en este caso España, la fecha de lanzamiento, la presentación, etc. Entonces comienza a desarrollarse un concepto de aniversario, de qué es lo que están buscando. Yo sé que si sigo haciéndola de alguna forma la categorización de estos términos, me va a salir el precio, me va a salir la comparativa, etcétera, etcétera, ¿no? En la parte la parte naranja, vamos a ver un poco la comparativa que están haciendo del iPhone X con otros modelos de celulares, ¿no? Por ejemplo, el LG G3, el Lumia 930, el Moto X, el nuevo Moto G, bueno, el iPhone 8, hay gente que está pensando entre comprar un iPhone 8 y un iPhone X. Esto es muy importante porque podríamos generar un artículo específicamente comparando modelos, ¿sí? Generando los versus, que ya existen herramientas, si ustedes se han dado cuenta en el mercado de las compañías y páginas especializadas en simplemente hacer versus de equipos, ¿no? Con todas las características bastante detalladas. Entonces, responde a un tema de necesidad y demanda de contenido de las personas, ¿ok? También en la parte verde podemos ver el costo, ya un poquito más diverso el tema del precio, básicamente, ¿no? Con el cual se va a vender iPhone X. Entonces, es un poco esto, tener este listado preliminar y con eso comenzar a clasificar. Comenzar a clasificar no con la idea de que no vamos a manejarlo de manera tan operativa, de decir, este contenido es el que debe ir exactamente en este artículo. No. En realidad, más me interesa identificar cuáles son las temáticas de las que tengo que hablar. Cada una de estas categorías podría ser un artículo totalmente diferente, ¿ok? Pero sí me interesa identificar sobre qué se está hablando, ¿sí? Y sobre qué debo desarrollar. Si bien voy a desarrollar un artículo del iPhone X 10º aniversario de Apple, pues debo incluir ciertos términos que de repente se están incluyendo en cada una de las categorías. Una sección de ese artículo, un párrafo, por decir algo, tendría que hacer una comparación entre iPhone X y iPhone 8, mencionarlo. Y ese iPhone 8 podría yo enlazarlo con otro artículo donde sí explico bastante a detalle lo que es el iPhone 8, ¿no? Y ya con el tema de repente hago un artículo específicamente de precio, hago un artículo específicamente de comparativas, ¿no? Entonces, básicamente eso ya te va dando un poco la pauta para que tú digas, oye, sobre esto tengo que escribir, sobre esto no necesariamente. Por ejemplo, aquí hay una sección que vi bastante interesante. ¿Cuál es la sección para comprar desde China, ¿no? O comprar el iPhone X vía online desde la India, ¿no? Acá están las características de la cámara. Entonces hay muchas temáticas sobre la cual podríamos nosotros sacar provecho si es que de repente te interesa ver el diseño del iPhone X, y te interesaría de repente sacar un artículo sobre el diseño del iPhone X. Las personas que se están dedicando al diseño y todo esto podrían estar interesadas en ver ese tema y podrían desarrollar un poco más ese concepto, ¿ok? Entonces, ahora, tenemos esta categorización y tenemos esto. Veamos cómo lo están utilizando ahora mismo los líderes en posicionamiento este tipo de información, ¿no?
Por ejemplo, aquí vemos un artículo tipo noticias, ¿ok? Algunas preguntas, por ejemplo, algunos titulares, ¿no? De los primeros puestos que han aparecido en Google México, que es básicamente en la sección noticias de Google, esta barra que aparece como, ¿no? Las 3 recomendaciones de noticias en la parte superior del resultado de búsqueda. Básicamente, una de las que encontré posicionada en primeros lugares fue las preguntas sin respuestas sobre el iPhone X, ¿ok? Este es un artículo que en realidad me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque lo primero que enmarca y lo primero que me di cuenta cuando vi es que aparecía 2 veces en los resultados de búsqueda, tanto en la parte de noticias, como la estoy detallando aquí, como en los resultados ya más abajo, los tradicionales, por así decirlo, ¿sí? Entonces, estamos encontrando 2 artículos en la misma página de resultados. Es algo bastante interesante. Vi que en la parte de resultados tradicional aparecía con un título inicial como iPhone X y luego aparecía las preguntas sin respuesta. Y esto se debe a que no solamente los artículos se mantienen estáticos en el tiempo. Muchas de las personas que redactan estos artículos comienzan con un artículo base, pero también comienzan a pulirlo en el transcurso del tiempo. Claro que el redactor de esta nota quiso primero que el iPhone X, que es su palabra clave general, es la que digamos, de alguna forma la protagonista del todo el contenido que va a estar alrededor, y lo quiso poner al inicio para posicionarse con esa palabra. Entonces es algo muy importante. Después pueden cambiar el tema del título. Ahora hay que tener mucho cuidado con cambiar el tema del título, porque hay ciertos CMS, depende de la plataforma donde estén escribiendo el artículo, que muchas veces el título está correlacionado y está, de alguna forma, hace cambiar directamente la URL, ¿no? Entonces hay que tener un problema, porque si cambiamos el título y después cambia la URL, pues vamos a tener un problema de que va a cambiar la URL y nuestra indexación con la otra URL pues ya va a estar un poco perdida, ¿no? Entonces tenemos que definir un poquito bien la URL, el título, lo que vamos a encontrar aquí. Lo siguiente bueno, lo primero que vi es las preguntas sin respuestas sobre el iPhone X, ¿ok? Incluye el término clave, incluye, por ejemplo, en una categoría en la parte superior Apple, que es básicamente la empresa en la que está relacionada al iPhone X. Quiero que noten también que hay este toque dentro de los títulos, que es básicamente el toque que le da una persona de redacción, ¿no? Que es llamar un poco al interés por las preguntas aún sin respuesta. Esto es muy llamativo. También ahí tiene un tema de atracción en los títulos y todo, que en realidad podemos ir metiendo también para generar el interés a la audiencia, ¿no? El segundo título que vemos es Nuevos datos del iPhone, ¿no? Y comienza a describir las características, ¿ok? Esto es importante porque también se está diversificando por las características, que es otro de las temáticas de las que hablamos hace un rato en el listado y que nos aparecía dentro de eso, ¿ok? Acá hay otro tema que es un artículo, en la parte de abajo me interesa mucho porque es un artículo que está hablando casi es una temática de costos, es una temática de precios, de cómo financiar el tema del iPhone, ¿no? ¿no? Aparece también, como ven ustedes, a la izquierda de esta parte inferior del tercer título del artículo, aparece el tema del iPhone, ¿no? Esto de aquí. iPhone, esto es importante, y junto, bueno, con redes sociales y con una imagen de fondo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Otra cosa importante es que aparece ya un precio, ¿ok? Un precio, el término pagar, por ejemplo, ¿no? Es bastante interesante, y el término hasta financiación, que son términos que están relacionados al concepto de precio, costo, y se puede desarrollar de esa manera, ¿ok? Vamos a ver un poco más adelante cuáles son los resultados que les estaba mencionando, ¿no? Básicamente era el artículo que les mencioné hace un momento, que aparecía tanto en la sección de noticias destacadas, ¿no? La primera parte, las preguntas aún sin respuestas sobre el iPhone. Ojo que esta parte de las noticias destacadas, muchos generadores de contenido suelen editar con una idea de que siempre salga lo más actual, digamos, la noticia, y esté más arriba. Hay 2 formas por las cuales Google te pueda premiar, 2 formas básicas, yo sé que hay más, pero hay 2 formas básicas por las cuales te pueda premiar y colocarte en esta sección. O tu contenido es muy interesante, o tu contenido es el más actual, pero también tiene que ser interesante. Entonces es una alquimia de cosas, básicamente esos 2 factores son los que se mueven un poco en ese interés por
por colocar las noticias destacadas aquí. Tu artículo debe ser interesante a nivel de contenido y también tiene que ser uno de los últimos posteados, ¿no? En este caso eso se está cumpliendo un poco más con el interés, porque esto fue publicado hace 2 días, pero este contenido tiene que ser fresco y actual, y es por lo cual a veces algunos artículos son editados unas horas antes, unos días antes de que comience esta explosión por demanda de artículos para que esté posicionado durante ese periodo de tiempo nada más en los primeros lugares, junto con la edición a nivel de contenido, ¿ok? Entonces esas dos partes son fundamentales para que puedan ustedes aparecer, al menos por ese pico de demanda de tráfico que hemos visto en Google Trends, en los primeros lugares, ¿ok? Además de las otras cosas, ¿sí? No quiero que simplemente focalicemos y digamos, oye, voy a cambiar mi fecha de publicación y con eso voy a aparecer en los primeros lugares. No, eso va respaldado con el tema del HTML, todo lo que ya conocemos de tema SEO, ¿sí? Y algunos temas que vamos a ir revisando un poco más. Ok, entonces eso primero, lo que les comentaba era esto, este es el mismo artículo, estos dos elementos que están en recuadros rojos son el mismo artículo, son exactamente el mismo artículo, pero vemos aquí el tema del iPhone X, las preguntas que siguen sin respuesta, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ha habido un cambio en cuanto al título, ¿ok? Al titular del artículo. Como les digo, eso responde a que Google ha indexado dentro de sus resultados de búsquedas de una forma el artículo y lo ha colocado, y después el editor comenzó de alguna forma modificar ese artículo y el título y probablemente el contenido, afinándolo, para que pueda estar con otro título en la parte superior y que puedan de alguna forma tener un contenido más fresco. Pero Google ya también indexó el artículo anterior, ¿ok? Eso es importante entender. Ambos tienen la misma URL, si es que se cambia la URL de su contenido, ahí habría que ver una estrategia de redireccionamiento de URLs, ¿sí? Para que no se pierda lo que ya han avanzado en el tema de posicionamiento. ¿Ok? Eso a nivel de resultados. Ahora, hemos visto los titulares, que es bastante interesante analizar cada uno de los titulares porque tiene una carga más también de llamada a interés del público. Vamos a ver ahora el tema del cuerpo del artículo, ¿sí? Esto es súper importante, quiero que presten bastante atención en este tema, porque esto de aquí nos marca mucho la pauta de qué elementos deberíamos tener y vamos a relacionarlo un poco con los términos que ya hemos estado hablando. Lo primero que debemos tener en cuenta es, por ejemplo, el autor que tenemos aquí, cuál fue la fecha de publicación, incluso algunos le colocan hasta la hora, ¿no? Lo importante de colocar esta fecha, ya para las personas que de repente conocen un poquito de HTML, vamos a hablar, es que esto normalmente en HTML debería tener una etiqueta time, no simplemente aparecer como visualmente, ¿sí? La etiqueta time es importante en esta sección porque esto va a estar relacionado mucho a que Google pueda entrar a tu código y detectar y leer y decir, oye, esto podría ponerlo como dice porque eso es actual, ¿sí? Entonces, dentro ya del cuerpo del contenido o dentro de la estructura del artículo, deberíamos tener esto de aquí, es bastante importante, al menos el tema de la fecha, ¿ok? Luego, el tema de las redes sociales, bueno, que ya sabemos que deberíamos tener contemplados. Este es un texto que va un poco como un subtítulo, como una descripción que podríamos considerarla, que es importante también tenerla dentro del artículo, como es un subtítulo, básicamente, ¿ok? Ya una vez dentro del artículo, vemos que, por ejemplo, lo primero que encontramos en uno de ellos, estoy analizando los artículos que hemos visto en las primeras posiciones, ¿sí? Es básicamente que aparece el término iPhone X. Y iPhone X no de manera simple, sino enlazada con otro artículo que habla sobre el iPhone X. Importante porque aquí ya estamos utilizando el análisis de palabras claves que ya hemos hecho para comenzar a relacionar hacia otro lugar. Y va a ser más evidente más abajo. Si vamos al final del artículo, a ver, ¿qué desaparezca esta barrita? Ok. Bueno, acá aparece al final del artículo el tema del Samsung Galaxy Note 8. Entonces vemos que también están señalando otro artículo hacia otro producto que algunos demandantes de información, algunos usuarios están de repente tratando de comparar. Entonces también van hacia un contenido que esté relacionado. Estamos hablando de un artículo que está basado en iPhone X, pero comparan otros modelos. Esto es importante cómo están desarrollando, ¿ok? Una de las mayores incógnitas del iPhone X, hablan del iPhone 7, están hablando del iPhone Plus, es importante. Y esto es básicamente cómo están dividiendo el tema. Están colocando enlaces con términos clave,
¿ok? Noten también la distancia que hay de enlace a enlace, es importante, ¿sí? Resaltan de negrita, por ejemplo, frases que puedan estar contemplando los términos como Apple, ¿no? Acá iPhone X, por ejemplo, y acá es parte del desarrollo de la nota. Es importante no solamente marcar esas palabras clave, no forzarlo, ¿sí? Que esté dentro de un contenido, que dentro de algo que se desarrolle. Por ejemplo, esto de aquí contarán con una gran base, dice, bueno, dice base, o sí, la pantalla OLED, por ejemplo, es una característica de la pantalla OLED. Vamos a ver que en el listado de palabras clave que vimos hace un rato, habla sobre la pantalla. Acá está desarrollando un poquito sobre eso, el contenido. Lo que vemos también es aquí en las secciones, son los siguientes encabezados. Esto normalmente está como encabezado H2, ¿sí? Vemos el adiós al Zoom digital de la luminosidad, ¿ok? Desarrollando una temática. El tema de la carga, vemos que hay un tema de la batería, que se está hablando también, la autonomía que va por ese lado, el rendimiento gráfico que ya vimos también en algunos términos, nos hablaba sobre ese tema, la resolución de la pantalla, etcétera, etcétera. Las 1001 pantallas nuevamente vuelve a enfatizar sobre el tema y comienza a desarrollar cada una de esas temáticas. Es importante que veamos esto y cómo comienzan a desarrollarlo. ¿Ok? Cada una de estas secciones también es muy importante que va adherida y junto a una imagen. ¿Sí? La imagen que aparece en el artículo van a ser muy importantes para que pueda también de alguna forma capturar el interés de las personas y que puedan de alguna forma también indexarse por imágenes. ¿Ok? Eso es súper importante. El artículo en el encabezado debería ya tener una imagen a la cual va a estar asociada a su artículo. Es importantísimo esto, tenerla asociada ahí, porque si no, lo que va a hacer Google es agarrar alguna de las imágenes que tienen dentro del artículo o alguna que esté relacionada dentro de la página donde aparece el artículo. Es importante tener en cuenta esto. ¿Ok? Listo. Vayamos a ver otro tema más aquí, en el tema de los cuerpos del artículo. Como ya hemos visto, esta es otra de las posiciones primeras que hemos encontrado. Vemos cuándo fue actualizado el artículo. Básicamente fue el 27 de septiembre, que tiene la fecha importante, el tema de los comentarios, el tema del autor. Aquí comienzan a poner enlaces hacia el iPhone X de entrada, ¿no? Comienzan a poner enlaces hacia otros artículos. El tema del Galaxy Note 8 está bastante relacionado con esto para hacer comparativas. El tema de mucho dinero y a otro tema de costos. El salto de la financiación de móviles. Comienza a desarrollar un contenido sobre ese artículo. Acá el llamado a frases o etiquetados diferentes en el estilo dentro del artículo es bastante interesante también, porque comienzan a desarrollar temas de costos, ¿no? ¿De dónde venimos? La subvención a terminales. Aquí la evolución de precios de los terminales y nos bota, por ejemplo, un cuadro donde mandan diferentes modelos de equipos celulares. Ya aquí en una se está agarrando como que dos nichos, ¿no? Uno es el precio y otro en esta sección que es el precio y otra es la comparativa con los demás equipos. Es súper importante cómo están tratando la información que nosotros ya habíamos obtenido en esas ideas iniciales, ¿no? Por ejemplo, aquí colocan en negrita el tema del precio, junto con, por ejemplo, equipos ¿no? Que en los cuales ya está haciendo la comparativa, y estas frases, como les digo, que son de alguna forma algo que resalta, que un poco sale del estilo estándar del artículo, para poder hacer mención o poder resaltar algún tipo de contenido específico. En este caso, antes las operadoras tenían todo tipo de trucos para engañarnos sobre los costes y comienza a desarrollar un poco el artículo con otro sentido, pero a nivel de costos, a nivel de operadores móviles, ¿no? Entonces comienza a desarrollar ese tema. Eso es bastante interesante de analizar y es así como deberíamos ir desarrollando y utilizando las ideas primeras que nos ha dado eso. Y vemos que los primeros que están apareciendo en Google con este contenido son los que en realidad están desarrollando este tipo de contenido y términos relacionados a lo que hemos visto un poco más. Vamos a ver en esta sección también una parte de los artículos relacionados, que es fundamental en realidad. Tener un enlazado interno dentro de cada uno es base y clave para esto. ¿Ok? Vemos en uno de los resultados que, por ejemplo, en el pie de página y esto, se tienen algunos artículos relacionados, por ejemplo, que van muy en sentido con el contenido de que ya hemos hablado, que es básicamente dónde comprar el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus. Ya estamos hablando de un contenido relacionado con el iPhone X, la comparativa de precios nuevamente,
Sale la comparativa, el tema de precios, el tema de los operadores, y aquí tienen un artículo totalmente diferente al que ya hemos visto, ¿sí? Por ejemplo, el de las 10 ideas, ¿no? Limando asperezas, Apple lanza a iOS el sistema operativo nuevamente. Vemos que este contenido también incluso está relacionado con el contenido del artículo. Eso es súper importante, ¿ok? Se pueden relacionar mediante los tags que se colocan, las etiquetas que se colocan al artículo. Se pueden colocar también categorizados por el mismo, la misma clasificación de artículos que se le da. En realidad hay varias formas de poder hacerlo, ¿no? Una de las herramientas que hace esto, de la categorización, simplemente para que se tenga como ejemplo, es el Outbrain. Puede ayudarles a categorizar este tema de manera automática en el sitio. Pero bueno, hay algunos temas con Outbrain que a nivel SEO no me terminan de convencer. Pero bueno, esto es un poquito para que tengan ustedes la idea de cómo se relaciona. ¿Ok? Les recomiendo utilizar y revisar esa herramienta para que puedan ustedes ver cómo se está relacionando y cómo se maneja este tema de relación. Por ejemplo, aquí ven el tema nuevamente el sistema operativo, el iPhone, el iPad, ven un poco cuáles son, a ver, dice cuánto cuesta reparar un iPhone, y son intentos por desarrollar otro tipo de notas. En la parte derecha del artículo, normalmente también tenemos algunos temas recomendados que van bastante relacionados también al sistema operativo, sobre un poco la extensión natural del artículo que estamos desarrollando, que es el iPhone X, que podrían ser, por ejemplo, los accesorios que tenemos para el iPhone X o para en realidad todos los productos Apple. Importante lo que vemos aquí abajo, por ejemplo, son enlaces que van hacia otros artículos, ¿sí? Súper importante. Los temas aquí lo manejan con etiquetas, ¿no? Básicamente esas son las etiquetas que vemos en la parte inferior, ¿sí? Que podemos ver aquí, por ejemplo, iPhone y iPhone X. ¿Sí? Y acá veamos el tema de redes sociales nuevamente recurrente y los enlaces. Súper importante desarrollar enlaces espaciados, no necesariamente con las palabras claves exactas. Eso sí es muy importante porque a veces se malentiende y decir, oye, entonces tú me dijiste coloca esta frase exacta. No, tiene que ser de manera natural algo que tú quieras resaltar y algo que tú quieras enlazar con otro artículo. ¿Sí? Entonces, esto está aquí bastante interesante por el tema de los etiquetados, el tema de los enlaces que hay internamente que van hacia otros artículos. Otra forma de alguna forma, no sé si han tenido ustedes, y vamos a hablar un poquito del tema de la tasa de rebote aquí, porque hay muchos artículos que a veces toman la tasa de rebote como referencia, es decir, la gente consumió mi contenido y después abandonó el sitio, y bueno, yo quiero que siga navegando, o qué es lo que está pasando. Hay, por ejemplo, he visto, y voy a traer este caso aquí porque lo he visto ahora cuando estaba revisando esos artículos, hay páginas que lo que están haciendo es, dentro del scroll del artículo, cuando terminan el artículo, comienza exactamente otro artículo relacionado a la temática. Por ejemplo, si estoy viendo el costo del iPhone X, y ya estoy terminando y por ahí le di un scroll más porque, bueno, nosotros estamos acostumbrados a ir hasta el final y eso comienza exactamente otro artículo. ¿Y qué es lo que hace esto? Básicamente cambia a otra sección y cambia la URL y todo. Cambia a otra sección y comienza a darte la página de otro artículo. ¿Qué es lo que logra esto de aquí? Lo que va a lograr en realidad es reducir bastante tu tasa de rebote, en primer lugar a nivel de analítica. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es, va a decir, oye, has generado otra interacción, ya está navegando otra página. Cuando realmente lo que ha hecho es scroll y ha comenzado a ver el otro artículo y ha comenzado de repente a tomar interés y esto. Entonces, ahí hay que afinar bastante la medición. Esto es importante porque hay que afinar bastante la medición para que no tengamos datos que de repente les pueda resultar un poquito como que, wow, espectacular, pero en realidad está teniendo un tema de tecnología interno que está ocasionando este tema del scroll y lo cual de repente no está midiendo correctamente que si las personas se están enganchando con el contenido o no. ¿Ok? Entonces hay que diferenciarlo un poco. Es una buena práctica, creo yo. Es bastante interesante que puedas darte otro artículo al usuario, pero hay que diferenciar un poco en tema de analítica para que podamos recopilar correctamente los datos. ¿Ok? Bueno, luego vamos a ver un tema de benchmark. Vamos a ver unas páginas que en realidad han estado bastante bien posicionadas cuando uno buscaba iPhone X. Cuando uno buscaba iPhone X en Google México específicamente,
hemos visto que las primeras posiciones están conseguidas por Google, por Apple, ¿sí? Por los sitios web de Apple. Pero las siguientes posiciones son conseguidas por estas páginas que te describen totalmente el móvil, ¿sí? Tienen todas las características, tienen cada una de las características, 5.8 pulgadas, la batería, la cámara, digamos la red 4G, etcétera, que pueden asumir un poco el resumen, los datos técnicos, el análisis incluso en video, las noticias, los móviles relacionados, las marcas relacionadas con ese móvil, como recomendaciones en el final. El tema de las noticias, como le digo, nuevamente es un canalizador de tráfico bastante importante y están generando una red de contenidos interna muy, pero muy interesante. Otras de las cosas interesantes que podemos ver en esta página es básicamente este buscador, ¿sí? Este buscador es súper, súper interesante porque en realidad lo que hace es generar casi páginas de manera automática y estructuradas con estos elementos de aquí, ¿sí? Cada uno de estos elementos puede estructurar una página diferente, lo cual está correlacionado tanto a el breadcrumb, la URL, el title, etcétera, etcétera. Entonces, estas páginas son bastante interesantes de poder analizar y cómo están distribuyendo un poquito ese contenido, ¿ok? Lo otro importante, una vez que ya hemos desarrollado nuestro artículo, tenemos bien estructurado todo eso, es importante que tomemos en cuenta para un tema de que nuestro artículo no solamente esté bien redactado, es importante que nos metamos y que seamos un poquito los que veamos el tema de cómo está a nivel de tecnología, cómo está el HTML, conversar un poco con el equipo de desarrollo, cómo está desarrollando nuestra plataforma para hacer ello, ver el tema de los datos estructurados, ¿ok? Les recomiendo esta herramienta que está de Google. Google es la referencia en esto, entonces es importante que lo tengan, la herramienta de datos estructurados. En algunos, perdón, en las páginas que hemos estado analizando, por ejemplo, en Computer hoy, la que hemos visto ahora, hemos visto datos estructurados dentro del contenido. Voy a explicar un poquito qué es el tema de datos estructurados para que lo entiendan. Los datos estructurados o microformatos son un poquito información que uno le da a Google, ¿sí? Bastante puntual o a diferentes buscadores para que puedas tú, para indicarle sobre qué está tratando un artículo o sobre qué está tratando. Hay diferentes tipos de estructura de datos, de estos microdatos, ¿ok? Puedo yo decirle, oye, primero lo que se trata, esto es una noticia. La nota o el artículo que estoy preparando se trata de una noticia. Entonces, hay una sección que es news article, ¿ok? En la cual tú puedes etiquetar y decirle, ya, voy a colocar este código específico para indicar que de lo que estoy hablando aquí es una noticia, ¿ok? Puedo indicar en mi página web que esta página web pertenece a una organización en específico, como vemos en este caso. Por ejemplo, esta URL que vemos aquí, Computeroid, fichas, Apple, iPhone, X, le hemos dado a ejecutar y cuando ha corrido el análisis, en realidad hemos visto que tienen algunas etiquetas. Aquí vemos el análisis, ha botado un error en una de las etiquetas, pero básicamente tiene la etiqueta de organización y de producto. ¿Ok? Esas dos etiquetas son las que tiene. Entonces, esta página está de alguna forma etiquetada para decirle a los buscadores, oye, mi contenido se trata primero, está correlacionado a una organización y luego se trata de un producto, ¿no? Exactamente. La organización a la que está relacionada es esto, bueno, el tipo de organización lo define. Ven el logo, un poco el ID, de aquí también ven la imagen del ID, del logo, perdón, y ven la URL a la que pertenece la organización. Entonces, aquí defines un poquito la identidad de tu portal, ¿ok? Con esta etiqueta organización. Y en esta sección, defines un poco más ya el contenido o el producto del cual estás tratando. En este caso, estábamos hablando del iPhone X, ¿no? El nombre, el tipo de etiqueta es el producto, tipo de etiqueta producto, iPhone X. Aquí está un poco la fecha en la cual se está lanzando esto, ¿no? Esta información. La imagen, ¿no? A la cual puede estar correlacionada, en este caso es este, iPhone X Apple PNG. Importante también a veces tener, es muy importante tener el nombre de la imagen también con la palabra clave, iPhone X Apple. En realidad, tampoco no es que sea fundamental y por eso vamos a posicionar, pero en realidad suma mucho, incluso para el posicionamiento con imágenes, ¿ok? El modelo, ¿no? Del producto, y son algunos términos bastante genéricos que hay que comenzar a revisar. Les recomiendo que puedan revisarlo de repente en schema.org, es la página para que puedan revisar este artículo o esas secciones,
¿Ok? Acá está el tipo de marca, qué cosa es. Entonces, hay mucha información detallada que se puede correlacionar a lo que ya tenemos en el mismo artículo. ¿Ok? Podemos extraerlo esto de artículos, se puede implementar en el mismo código HTML directamente este tipo de datos estructurados, o se puede generar en vía JSON, ¿no? Para que le puedan comentar el equipo de desarrollo. Esto. Por ejemplo, aquí el error, a ver, dice se debe proporcionar. Ok, entonces acá nos está colocando, por ejemplo, algo importante para el tema del producto, que es básicamente la etiqueta de precio, y aquí te lo está indicando esta herramienta. Ok, vamos a ver otro ejemplo de otro artículo. Por ejemplo, uno de los artículos que vimos tiene los microdatos como news article, lo que les estaba comentando. Básicamente lo corrimos, es la corrida, y tiene el news article y el breadcrumb list, ¿no? El breadcrumb list es básicamente para este menú de migas de pan te aparezca de la forma que tú quieras dentro de los buscadores. Es importante también. Bueno, es más visual y es un poco, también le da un poco más de información de la navegabilidad a los motores de búsqueda. Ok, pero aquí lo importante yo creo que es el tema de News Article, es colocar esto e indicarle a Google de qué tipo se trata, News Article como tal, la URL de la cual se está realizando el análisis o sobre la cual trata el artículo, el encabezado del artículo, ¿no? Cuándo se publicó, cuándo se ha modificado, la sección, ¿no? Y todo esto en realidad respira la descripción un poco del artículo. Todo esto respira los términos que hemos estado analizando. ¿Ok? Si bien la parte técnica implementa la herramienta para que nosotros podamos colocar cada uno de estos elementos que aparecen en la sección izquierda, pues nuestra tarea es que se haga de alguna forma la auditoría o se pueda corroborar que estos valores que tiene cada una de estas variables esté correlacionado al contenido de nuestro artículo para hacer escalable este tipo de etiquetado y que pueda de alguna forma describir correctamente lo que queremos nosotros que vea Google y con lo cual nosotros nos gustaría posicionarnos. ¿Ok? Aquí hay un tema de imagen que debe ir junto con el tema del artículo. La altura, bueno, hay muchos detalles que podrían estar desarrollando bastante al mínimo detalle, ¿ok? Incluso el tema del autor, quién escribe el artículo y todo esto es bastante importante. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito, bueno, eso ya les recomiendo que entren, búsquenlo simplemente en Google como herramienta de pruebas de datos estructurados y les va a salir en primera posición y eso es lo que vamos a ver. Entonces, para ir cerrando un poquito, yo sé que de repente va a haber algunas preguntas por ahí. Vamos a ver, hemos hecho el tema de las ideas, de las palabras clave, que tenemos que correrlos tanto para ver el suggest de Google, hay que ver un poquito el trends, hay que ver una herramienta que nos pueda dar la correlación de estas palabras, que es básicamente Keywords Tools IO, es bastante interesante poder ver. Luego es categorizar, juntar toda esta información y categorizarla, depurarlo un poco. Una vez que tengamos categorizado todo esto, podemos hacer un benchmark de quiénes están con las mejores posiciones y ver cómo se están tratando, si queremos aprender un poco más. Si es que no, en realidad ya tenemos bien claro sobre qué queremos desarrollar, comenzar a desarrollar las notas en base a esto, incluyendo muchas de las temáticas dentro de los artículos, las temáticas principales, pero focalizando sí el artículo principal en una idea clave, en una idea básica, pero sobre eso ir incluyendo los demás artículos. ¿Para qué? Para comenzar a generar un enlazado interno, tanto a nivel de categorías, a nivel de etiquetas, a nivel de enlaces textuales internos, a nivel de imágenes, de artículos relacionados, a nivel de diferentes, digamos, subtítulos o secciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Incluso con enlaces directos también hacia otros artículos indicados así como son. Puede interesar también hacer otro artículo y colocar un enlace o colocar un texto que vaya enlazado hacia el título del otro artículo. Es bastante interesante que podamos hacer esto. Ok, entonces eso es un poco lo que va a desarrollar la parte de contexto y eso hemos hablado un poquito de la parte de cómo se va a desarrollar el tema de la data estructurada a nivel también de código un poco. Y un punto importante dentro de esto, que con esto me gustaría cerrar un poco esta sección, que la etiqueta Meta News Keywords que está en Google, es una nueva metaetiqueta que debemos incluir dentro de los artículos. Funciona mucho como la etiqueta keywords que existía antes, meta keywords, ¿ok?
funciona muy similar, pero en realidad tiene una connotación más para utilizarlo para secciones de noticias, ¿ok? Para relacionar más, es una etiqueta que se está actualizando, que Google la recomienda utilizarla dentro de estos artículos y dentro de artículos que nosotros consideramos que sean novedosos, que sean de noticias, que querramos que aparezcan correlacionadas en la sección noticias. Eso es importante, les recomiendo utilizarla, búsquenla como que es la etiqueta Meta News Keyword, ¿ok? Es una nueva etiqueta, no vayan a confundirla con Meta Keywords, esa es una etiqueta antigua, es una etiqueta anterior, mejor dicho. Bueno, también pueden utilizar esta, pero esta etiqueta Meta News Keyword es una recomendación que está dando Google ahora mismo y se ha encontrado, cuando se ha revisado estos artículos que les acabo de mostrar, en cada uno de los artículos se ha encontrado, porque es la recomendación que está dando Google ya desde hace buen tiempo. ¿Ok? Eso es importante. Y ahora quería enseñarles un esfuerzo que estamos haciendo ahora mismo, bueno, bastante por querer juntar un poquito esto. Se llama una herramienta propia, se llama SEO Redactor, ¿sí? ¿Qué te va a hacer básicamente SEO Redactor? En realidad esta herramienta está bastante en sus inicios. De repente esta es la novedad para las personas que están escuchando este pequeña Open Session. Entonces, miren, básicamente lo que estamos haciendo aquí es ir y revisar y que nos brinden un poquito los suggest de Google, por ejemplo, ¿sí? Y las búsquedas relacionadas de Google, ¿ok? Podemos ver también en un mismo panel los resultados que tenemos de Google, ¿ok? Tenemos Google Trends también en esta sección y podemos ir y ver un poquito esos detalles en una sola vista, sin tener que ir de una página, por ejemplo, de keywordtools.io a Google Trends y viceversa, ¿no? No necesariamente. Si queremos analizar palabra por palabra, podremos hacer. En realidad, eso es una versión súper básica, queremos desarrollarla y escalarla, pero es una iniciativa que tenemos y seguro va a tener algunos errores. Voy a brindar para las personas que estén ahora mismo estando dentro de la sesión, voy a brindar accesos para que puedan ustedes probarlas, ¿sí? Y voy a salir un rato de la exposición para poder enseñarles un poco más en vivo la herramienta, ¿ok? Vamos a ver aquí. Entonces vamos a tratar de mostrarles un poquito de la herramienta de SEO Redactor. Bueno, una vez que se loguean, voy a mandarles la clave y la contraseña. Podemos buscar un poquito aquí, por ejemplo, el iPhone X. ¿Ok? Vamos al país que queremos hacer el análisis. Y aquí, si ustedes desean, pueden colocar, por ejemplo, su dominio para poder analizar algo más. Por ejemplo, en este caso voy a poner mi dominio, que es alfonsoquinto.info. ¿Ok? Solamente por ponerlo de ejemplo. Ok. Lo que pasó aquí es que tenemos mucho tiempo ya sin habernos logueado. Vamos a loguearnos nuevamente y vamos a correrlo. Ok. Entonces vamos aquí, ponemos nuevamente esto. Me voy para analizar, por ejemplo, en México. Y aquí pongo mi dominio. Ok. Listo. Y le doy buscar. Ok. Entonces, bueno, por ejemplo, yo no tengo ningún artículo con iPhone X, pero aquí debería marcarme cuál es la posición de mi dominio, ¿no? En la que aparezco dentro de los resultados de Google, ¿no? Aquí a la izquierda me va a aparecer, los términos, los sugeridos de Google, y me va a aparecer, si es que lo hubiera en el pie de página, ¿no? Las búsquedas relacionadas de Google. Entonces aquí ya vamos a tener este contexto de búsqueda que queríamos sobre este término, ¿ok? Vamos a tener el tema de Google Trends, predeterminadamente está por últimas 4 horas, pero vamos a poder navegar un poquito por estos periodos de tiempo, como lo tenemos en Google Trends. Entonces vamos a poder ver cuáles son los términos relacionados también que nos da Google Trends. Vamos a poder consultar un poquito sobre, ¿no? Aquí en la barra de búsqueda vamos a poder ver todos esos términos que están relacionados. Van a poder ver las temáticas a las cuales están relacionadas. Estamos hablando de un teléfono móvil, bueno, el precio también sobre ese es el que se habla y algunas temáticas más relacionadas, ¿no? Que eso también nos indica sobre qué deberíamos incluir dentro de nuestro artículo. Vamos a poder ver un poco a lo largo del tiempo las tendencias y todo ello. Entonces, es una herramienta bastante básica, es una herramienta de consulta rápida, en realidad, para que puedan ustedes de una sola vez, puedan colocar aquí el término, quieran ver el análisis en qué país está, puedan colocar aquí su dominio para ver en qué posición están apareciendo ustedes dentro de las 10 primeras posiciones. Los términos relacionados, que yo creo que es para lo que más me sirve, los
términos relacionados en los cuales estoy teniendo aquí. Es eso básicamente. Y aquí, si es que les interesa de repente hacer un pequeño benchmark, ver cuáles son las primeras posiciones. Por ejemplo, Apple está apareciendo primero. Bueno, esto es lo de Computer Hoy. Expansión MX, son los que primeros que están apareciendo con ese término iPhone X. ¿Ok? Entonces, este es básicamente un poco una herramienta de consulta rápida a las cuales les voy a dar acceso. Es una iniciativa propia, ¿no? Entonces, para las personas que estén interesadas van a poder acceder, les voy a dar, como les digo nuevamente, las credenciales. Y bueno, hasta aquí. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta más. Bueno, voy a dar por terminada un poquito esta sesión y le doy paso a Mimi para las preguntas si es que las hubiera. Vale, perfecto. Gracias, Alfonso. Sí tenemos una pregunta por acá. Dale. Esta pregunta la hace Omar Ferrer y él nos pregunta, ¿cómo podemos medir correctamente la tasa de rebote cuando se tiene más de un artículo en un mismo scroll? Cambia la nota y también el URL, pero es el mismo scroll. Claro, sí, perfecto. Es muy buena pregunta y es justo de lo que estábamos hablando, ¿no? A ver, les voy a explicar un poquito y de repente los aburro un poco con el tema de técnico, pero por ejemplo, cuando uno llega a un sitio web, carga la página, ¿ok? Carga una vista, ¿ok? Entonces, si es que ha entrado directamente por ese artículo y ha comenzado a verlo, lanza un hit, que es un hit, básicamente una petición al servidor de Google para decirle, oye, recopila esta información. Vamos a dejarlo así de simple. ¿Ok? Recopila esta información. Entonces, como ya capturó la URL y está lanzando esa petición, lanza un hit y comienza a hacerlo. Si es que no lanza un siguiente hit o no lanza una siguiente petición para que recopile otra información, se considera una tasa de rebote. Por ejemplo, yo agarro, voy a un sitio, veo el contenido, no cambio la URL, no da ningún otro dato, entonces simplemente cierro el artículo y se cuenta como una tasa de rebote porque no vio otro contenido, no se hizo otro pedido de información al servidor de Google para lanzar un dato para que ellos lo recopilen en Google Analytics, ¿no? Entonces, cuando está pasando esto del scroll, y les explico para que se pueda entender, y ya yo creo que también se va a poder inducir un poco cómo se debe tratar, cuando se hace el scroll y cambia la URL, lo que hace es pedirle otro, digamos, decirle al servidor de Google, oye Google, estoy cambiando URL, lo que tienes que hacer ahora es contarme esta otra URL, ¿no? Directamente. En realidad depende mucho de la estructura que tengan en el sitio, ¿ok? Depende de cómo lo estén haciendo, con qué tecnología, puede lanzarlo de diferente forma, ¿no? Incluso si es una Progressive Web App, ¿no? Y todo esto en realidad va un poquito por ese lado. Entonces, si es que ustedes lanzan otro hit a Google para que puedan nuevamente pedir, eso ya no lo va, no va a contarlo como una tasa de rebote, sino lo que va a hacer es simplemente decir, oye, tú visitaste otra sección, por lo tanto, ya no es otra tasa de rebote. Entonces, lo que hay que hacer aquí es que en el primer hit, ¿no? En el primero que viste, si ya tienes la página con esa estructura, lo que deberías hacer es, de alguna forma, etiquetar ese lanzamiento de dato para que digas, oye, esto se trata de esto, ¿no? Entonces, lo siguiente, ahí te recomiendo mucho trabajar con tiempos, ¿no? ¿Cuánto tiempo se está quedando aquí la persona? ¿No? ¿Cuánto tiempo se está yendo hacia el otro artículo? ¿Cuánto tiempo se está quedando en el otro artículo? ¿Ok? Porque vas a hacer otro requerimiento de información al servidor y entonces va a contártelo como ya no de manera predeterminada lo está contando la tasa de rebote del mismo Google. ¿Ok? Entonces te recomiendo más hacerle un seguimiento más que darle un tratamiento diferenciado, que evitar ese tema, etcétera, etcétera. Porque en realidad, de todas maneras, la persona va a hacer scroll y va a hacer otro pedido de información porque va a tener que registrar la otra URL donde aparece tu otro artículo. ¿Ok? Entonces vas a tener que controlar básicamente mediante otra forma este lanzamiento y esta tasa de rebote que va a reducirse bastante. ¿Ok? Va a reducirse bastante, pero necesitas ver cuánto tiempo, que es lo fundamental, cuánto tiempo se está quedando la persona y cuánto tiempo está abandonando. ¿Ok? Eso es importante y deberíamos hacerlo ahí. Lo puedes hacer por eventos, lo puedes hacer por tiempo de permanencia en el sitio. En realidad, ahí hay muchas cosas como podríamos hacerlo directamente y cómo tratarlo. Pero es importante que lo puedas tratar de alguna forma y diferenciar ambas peticiones. ¿Ok? Esa sería básicamente la respuesta. No sé si se dio un poquito el esquema general de cómo debería tratarse.
Vale, gracias, Alfonso. ¿Hola? Bueno, hola, muchas gracias. Vamos a ver si tenemos más preguntas por acá. Listo. Este es el momento de hacerlas. Vamos a dedicar estos últimos minutos que tenemos para responder las dudas que tengan. Sin embargo, Alfonso, tal vez quieres compartir tu Ujú. email por si alguien quiere Ah, bueno, eh, claro. una pregunta después de Sí, esta sesión. sí, totalmente. A ver, bueno, voy a hacer una edición bastante rápida de esta PPT para colocarles aquí textualmente. Ok. Si quieren hacer alguna consulta directamente, pueden hacerla a mi siguiente correo. A ver, voy a ponerlo esto por aquí. Eh, Mi correo es este. Es alfonso@metriplica.com. ¿Sí? ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve muy bien. Saca este. Ya, perfecto. Ese es básicamente mi correo. Pueden hacerme las consultas que deseen. Si les ha salido alguna duda después de haber un poco utilizado esto, voy a indicarle a Mimi que puedan compartir con los participantes los accesos a la herramienta para que puedan probarla, para que puedan revisarla. Espero que les sirva bastante. Es una iniciativa bastante casi que está en sus inicios. Si se encuentran con errores por ahí, probablemente se encuentren, pero vamos a ir escalándola y vamos a ir mejorándola para que tenga una versión un poco más a detalle y que pueda servirle un poquito más. Sí, que ya tenemos muchas ideas muy buenas para poder escalar esta información y procesarla un poquito más. ¿Ok? Claro que sí. Bueno, eso ha sido todo. Muchas Y yo gracias por su tiempo y su atención. Muchas gracias a ti, Alfonso. Claro que sí, tú me mandas los accesos y yo se los mando a todos en un correo, a todos los que Listo. asistieron. Pues parece que no tenemos más preguntas, pero bueno, pues muchísimas gracias, Alfonso, por tu tiempo hoy. A todos los que asistieron, gracias también por acompañarnos en nuestra Open Session. Como siempre, nosotros anunciamos las próximas sesiones por nuestras redes sociales. Ahí van a tener pues la invitación, los links de acceso a las próximas charlas que tendremos. Y bueno, bienvenidos siempre. Y es un gusto para nosotros contar con tan buena asistencia como la que tuvimos el día de hoy. Bueno, un abrazo y un saludo para todos. Alfonso, para ti también. Y nos vemos próximamente. Igualmente, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Una última cosita. Esta sesión queda grabada. La vamos a compartir también en nuestro canal de YouTube y en Facebook. Así que, pues, si alguien no le pudo prestar atención por algún momento o no la alcanzó a terminar o llegó un poquito tarde, la pueden ver completamente en nuestras redes sociales. Chao, chao y que tengan un feliz resto de semana.